Los médicos y los expertos lo consideran una auténtica epidemia. Hablamos del ictus. Bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Hoy nos vamos a fijar en esta patología que afecta cada año en España a entre 110.000 y 120.000 ciudadanos, la mitad de los cuales quedan con importantes secuelas. Se calcula que en nuestro país hay actualmente 330.000 personas que han quedado con algún tipo de limitación después de sufrir un ictus. De cómo tratarlo, de cómo prevenirlo, de todo esto vamos a hablar con diferentes expertos. Una de ellas es Blanca Fuentes, la jefa de sección de la unidad del ictus de La Paz. Enseguida comenzamos, justo después de un rápido repaso por la actualidad en 3 minutos. El Gobierno ha anunciado esta semana que la futura Ley Sanitaria de Equidad, Universalidad y Cohesión contemplará la introducción de medidas para impedir nuevos copagos sanitarios y otras que redundarán en beneficio de las personas con discapacidad. Quiero anunciarles que vamos a establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios en la ciudadanía, blindando, por tanto, la normativa sanitaria, primera cuestión. En segundo lugar, vamos a homogeneizar los colectivos exentos del copago farmacéutico y ortoprotésico, lo que va a significar que los menores con discapacidad reconocida y los colectivos que ya fueron eximidos del copago farmacéutico también lo sean, por tanto, eximidos del copago ortoprotésico. La investigación de nuevos medicamentos contribuye a aumentar la supervivencia en cáncer de mama pese a que crece la incidencia. Los tumores de mama son los más diagnosticados del mundo, pero los índices de supervivencia rozan en España el 90% a los 5 años del diagnóstico. Coincidiendo con la celebración esta semana del Día Internacional del Cáncer de Mama, las organizaciones de pacientes piden un mayor esfuerzo para agilizar el acceso a los medicamentos innovadores y que estos tratamientos vanguardistas puedan llegar a todas las pacientes con equidad. Este miércoles se ha celebrado el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad ósea que afecta a más de 300 millones de personas y que causa más de 8,9 millones de fracturas anuales en todo el mundo. De hecho, en Europa, casi 250.000 muertes al año son consecuencia directa de las fracturas de cadera o columna debido a osteoporosis. Este año, la cantante y actriz Lolita ha sido la protagonista de la campaña 206 razones, con la que se quiere concienciar de la necesidad de tratar de forma adecuada esta patología, que en España afecta a unos 3 millones de personas, sobre todo a mujeres, y que causa más de 300.000 fracturas anuales por fragilidad. El término ictus procede del latín y significa golpe o ataque. Popularmente se le conoce por nombres tan variados como infarto cerebral, trombosis, embolia, apoplejía. Un ictus, en definitiva, hace referencia a cualquier trastorno de la circulación cerebral que puede ser consecuencia o bien de la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que llamamos isquemia cerebral, o bien de la rotura de una arteria o una vena, una hemorragia cerebral. Cada año unas 120.000 personas sufren un ictus en España, de las cuales un 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen. Hablamos de todo esto con la doctora Blanca Fuentes, una de las mejores especialistas en ictus en nuestro país. Doctora Fuentes, ¿puede explicarnos qué es un ictus y qué tipos de ictus hay? Un ictus es una enfermedad del cerebro que se produce cuando se daña uno de los vasos que llevan la sangre al cerebro, bien porque se obstruye con un trombo y entonces produce lo que conocemos como un infarto cerebral, o bien porque el vaso se rompe y entonces produce una hemorragia cerebral. Entonces distinguimos dos tipos de ictus, lo que llamamos ictus isquémico, que es el que produce el infarto cerebral, y el ictus hemorrágico, que es lo que se conoce como hemorragia o derrame cerebral. ¿Y hay grados también en la gravedad del ictus? Sí, claro. Un ictus puede ser desde muy leve o prácticamente no producir síntomas o solamente un acorchamiento en una mano a ser realmente mortal. ¿Y afecta a todas las edades? El ictus puede afectar a cualquier edad, desde niños recién nacidos hasta personas muy mayores. Sí que es cierto que a mayor edad hay mayor riesgo de sufrir un ictus, porque a mayor edad también ocurre que hay más riesgo de tener hipertensión arterial, diabetes, niveles elevados de colesterol en sangre o arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, y esos son
situaciones que predisponen a sufrir un ictus, que aumentan el riesgo de tenerlo. ¿Un ictus es un accidente cerebrovascular? Bueno, realmente yo creo que ninguna enfermedad puede ser llamada un accidente. Nosotros preferimos el uso de la palabra ictus porque realmente representa lo que ocurre en estos pacientes, que es que de repente se tienen unos síntomas neurológicos que están producidos por una enfermedad dentro del cerebro. Ninguna otra enfermedad se le llama accidente, accidentes solo de los coches, son los de los aviones, pero no enfermedades. Entonces, es cierto que en los medios de comunicación y en libros de texto antiguos se menciona accidente cerebrovascular, pero es algo que deberíamos ir desterrando y recogiendo esa palabra que es ictus, que es corta, que es única, que da el mensaje completo de lo que es esta enfermedad. Claro, pero ¿de qué cifras de mortalidad estamos hablando? Bueno, es la primera causa de muerte en mujeres en España, que eso muchas veces se desconoce, y es la segunda causa de muerte global, y realmente el ictus es considerado una pandemia. Era ya una pandemia antes de la COVID y después de la COVID, por desgracia, seguirá siendo una pandemia. Estamos hablando de que afecta, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año a más de 17 millones de personas y de ellas mueren 6,5 millones de personas. En España estaríamos hablando de unas cifras de entre 26 y 30.000 muertos al año. ¿Y se puede prevenir de alguna manera? Sí, claro, hasta el 80% de los ictus se podrían prevenir si hacemos lo que llamamos una buena prevención primaria, que es el cambiar los hábitos de vida, el evitar el sedentarismo, evitar el consumo de tabaco, el exceso de consumo de alcohol, pero también la detección precoz y el tratamiento de factores como la hipertensión arterial, la diabetes, las arritmias cardíacas. Si todo eso lo controlásemos, podremos prevenir un elevado número de ictus. Prevenir un ictus muchas veces está en manos del propio paciente. El 80% depende de su estilo de vida y un 20% de los fármacos que se prescriban, como anticoagulantes y medicamentos para controlar la hipertensión y el colesterol, entre otros. Se trata de actuar de manera preventiva, bien tratando esas patologías o bien cambiando ciertos patrones de conducta, como la inactividad física y la nutrición deficiente. La alimentación dentro de los hábitos de vida es uno de los grandes factores preventivos de muchísimas enfermedades. Por el contrario, un patrón alimentario que sea poco saludable puede desencadenar también factores de riesgo como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, que son factores de riesgo de la aparición de eventos tipo ictus. Por tanto, cada vez que le hacemos elecciones diariamente sobre lo que comemos, cuándo lo comemos, lo que dejamos de comer, en realidad estamos metiendo en una urna papeletas de nuestra salud, de lo que nos puede llegar a ocurrir o no. La correcta alimentación para prevenir el ictus se resume en un concepto: dieta mediterránea, que se fundamenta en el consumo de productos frescos, rica en frutas y verduras, legumbres, setas y aceite de oliva. Con esa dieta se ha demostrado que se reducen las posibilidades de sufrir un ictus entre el 15 y el 30%. En concreto, por ejemplo, se ha podido ver que si consumimos más de 400 gramos de hortalizas y verduras diarias, tenemos la posibilidad de disminuir este tipo de patología entre un 12%, que es bastante. El consumo superior a 200 gramos de fruta nos puede ayudar a prevenirlo en un 10-15%. El consumo de otro grupo importante dentro, por ejemplo, de los alimentos proteicos, como es el consumo de pescado, se ve que si consumimos entre 80 y 100 gramos diarios de pescado, podemos incluso disminuir de un 10 a un 20% la posibilidad de desarrollo de ictus. Para prevenir el ictus conviene mantener a raya el colesterol, que en niveles altos aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Y ahí la alimentación juega también un papel clave. Dentro de lo que es mejorar las cifras de colesterol, uno de los mayores factores que podemos hacer es la actividad física, porque consigue aumentar las cifras de HDL, que es el colesterol, vamos a decir, cardioprotector.
Dentro de los alimentos que pueden ayudar relativamente a mejorar las cifras de colesterol, también se encuentran el consumo diario de frutos secos, no más de 30 gramos de frutos secos al día, y estos frutos secos tienen que ser naturales, no fritos, no salados, no tostados. Y también el consumo semanal de pescados azules. Si ya hemos pasado por un ictus, en ocasiones se puede actuar con una sencilla cirugía que reduce las posibilidades de sufrir un nuevo episodio. Uno de los motivos del ictus es la estenosis carotidia, es la estrechez de la arteria carótida, es una arteria que se encuentra en el cuello y lleva la sangre desde el corazón hacia el cerebro. Cuando hay un problema en esta arteria y se demuestra que el ictus ha sido por este origen, por una estrechez de la arteria, uno de los tratamientos que nosotros hacemos es hacer una incisión en el cuello que permita llegar a esa arteria, limpiarla y cerrar con un parche que puede ser de pericardio bovino o sintético, y que nos permite ampliar la luz de la arteria y dar continuidad a ese flujo para que el ictus no se repita. La alimentación también es clave para evitar un nuevo episodio. De hecho, se ha demostrado que la posibilidad de desarrollar un ictus fatal es menor si se sigue el patrón de la dieta mediterránea. De todas formas, si no podemos prevenirlo, si ya se produce el ictus, ¿cómo debemos proceder ante la sospecha de que a un familiar nuestro le está dando un ictus? Bueno, lo primero y más importante es saber reconocer cuando una persona está sufriendo un ictus, y para eso es muy importante que se tenga bien claro cuáles son los síntomas, que son pérdida de fuerza en un lado del cuerpo que afecta a la cara, al brazo, a la pierna, o pérdida de sensibilidad con la misma distribución. Puede haber también un problema del lenguaje, o bien que no pronunciamos bien las palabras o no nos podemos comunicar adecuadamente porque no sale lo que yo quiero decir, lo que yo estoy pensando, no consigo traducirlo en un mensaje hablado, o no comprendo lo que me dicen las personas que están alrededor. Otros síntomas pueden ser visión doble, pérdida de visión en un lado del campo visual y nos vamos chocando con las cosas que tenemos alrededor, o perdemos la visión completamente en un ojo. También puede ocurrir que de repente tengas una sensación de desequilibrio y no seas capaz de mantenerte de pie o de caminar. Y otra de las posibles presentaciones es un dolor de cabeza muy intenso, que se describe como el más intenso de la vida. Lo que acabo de mencionar son síntomas muy diferentes, no es como el infarto de miocardio, que es un dolor y ya está. Esto son síntomas pues muy diferentes y de hecho nosotros decimos que el ictus tiene muchas caras, precisamente por eso, pero lo que es común a todo ello es el inicio brusco. Estamos normal y a los 5 minutos ya tenemos todos esos síntomas, es de repente, y realmente eso es lo que significa la palabra ictus, golpe, es algo que ocurre de golpe. Claro, y supongo que actuar rápido, identificarlo y avisar rápido a los servicios de urgencias es lo primordial, ¿no? Porque la precocidad en el aviso supongo que también salva muchas vidas. Claro, lo que hay que hacer es llamar al 112 o al 061, no perder el tiempo en hacer esa llamada a ver si se le pasa, eso es fundamental, porque si no, al final cuando llegan al hospital a lo mejor ya no podemos tratarlo. Pero también es muy importante que llegue el mensaje de que no hay que cogerse el coche o un taxi e ir al hospital, lo que hay que hacer es activar el código ictus, que eso hay planes de organización asistencial en todas las comunidades que se llaman así, planes de atención al ictus o código ictus, y lo que hacen es priorizar el traslado de esa persona al hospital más cercano que le pueda ofrecer todos los tratamientos para poder tratar ese ictus. O sea, que está previsto que incluso en zonas remotas se actúe con rapidez, ¿no? Eso está previsto en el sistema sanitario. Claro, en principio todos los planes están orientados a intentar que si una persona sufre un ictus pueda llegar al hospital que le puede proporcionar el tratamiento en menos de 1 hora. Pero es cierto que eso a veces en áreas con una dispersión geográfica muy importante no es posible. Pero para eso tenemos lo que llamamos el teleictus, y es que el paciente es atendido primero en el hospital más cercano, ahí se puede hacer un escáner, con lo cual ya tenemos la imagen que nos permite diferenciar si es un ictus isquémico o es hemorrágico, y se activa una cámara donde estamos los neurólogos de guardia del hospital más cercano con unidad de ictus, y podemos con esa cámara ver al paciente, explorarlo, ver las imágenes e empezar el tratamiento, y luego ya el paciente se traslada al hospital con unidad de ictus. O sea, podemos acercar nuestra atención especializada también al paciente.
El ictus produce importantes secuelas muy diversas en mayor o menor grado que pueden alterar la calidad de vida del paciente. Estas secuelas van desde pérdida de fuerza, falta de coordinación, propensión a caerse, hasta trastornos visuales y del lenguaje, incontinencia urinaria o alteraciones del estado de ánimo. Las más habituales, pues una afectación de la marcha, que no puedan mover, por ejemplo, el pie o la pierna, los brazos, un brazo bastante flácido, que no puedan llegar incluso ni a peinarse o a coger un vaso, algo tan simple como eso. También, y quizás sea una de las secuelas menos conocida, el ictus puede producir una dificultad para tragar. En este caso puede ser transitorio y necesitaríamos soporte nutricional artificial. La posibilidad de desarrollo, de hecho, de un cuadro de desnutrición en estos casos es entre un 15 y un 40% de los pacientes, es bastante grande. Y lo que hacemos es ayudarnos de soporte nutricional artificial mediante sondas nasogástricas o gastrostomías que nos permitan mantener al paciente nutrido e hidratado mientras que conseguimos rehabilitar y otra vez que vuelva a conseguir comer de manera segura y eficaz. La fisioterapia juega un papel clave en la recuperación de los pacientes tras un ictus. El tratamiento debe comenzar cuanto antes y eso a su vez determinará el grado de las secuelas. El tratamiento de fisioterapia en el ictus comienza desde un momento muy agudo, en el paciente que acaba de ingresar y acaba de sufrir un ictus. Por ejemplo, una afectación muy típica que tenemos es paciente que ingresa en la unidad tras haber sufrido un ictus y tiene una pérdida de función en uno de sus lados. Se inicia una valoración y los tratamientos. En una primera fase el paciente se puede encontrar encamado, en el que empezamos a estimular, va evolucionando, podemos empezar a trabajar sentado para activar toda la musculatura del tronco, ponerle de pie, ya que mejora su esquema corporal y sobre todo su relación con el entorno. Cada paciente es un mundo, tanto por el grado de gravedad del ictus como por las funciones afectadas y también por su capacidad de recuperación, en la que influyen varios factores. La edad es importante, pero sobre todo también influido con la edad es la actividad previa que pueda tener el paciente que ha sufrido un ictus. Por supuesto, el lugar y la gravedad de la lesión, eso creo que es más importante. Y sobre todo, pues también un poco ese inicio de la fisioterapia lo más posible, lo más pronto posible. Es cierto que no todos los pacientes se recuperan del todo. La mitad de las personas que sufren un ictus quedan con algún tipo de secuela, mayor o menor, de por vida. De todas formas, cuando ese paciente llega a urgencias o cuando la UBI móvil llega a su domicilio, ¿qué es lo primero que hacen con él? ¿Cómo, diríamos, lo estabilizan? ¿Cómo tratan de que eso no vaya a más? Claro, lo primero que hacemos es medir la presión arterial, medir los niveles de azúcar en sangre, ver también la oxigenación y hacer una exploración neurológica. Y luego inmediatamente hacemos un escáner, porque es muy importante a la hora de tomar las decisiones de cómo manejar la presión arterial. Por ejemplo, es muy importante saber si es un infarto cerebral o una hemorragia, porque el manejo va a ser diferente. Por eso no conviene tratar nunca antes de que el paciente llegue al hospital, porque tenemos que saber exactamente qué es lo que es, si es un infarto o una hemorragia. Claro, porque no se tratan igual, ¿no? No. Entiendo. No Hay tratamientos diferentes según el tipo de ictus que sea. Claro. En el caso de que sea un infarto cerebral, lo que utilizamos son sustancias que se llaman fibrinolíticos que disuelven el trombo. Y en el caso de que sea un trombo en una de las arterias principales del cerebro, ese tratamiento se complementa con un cateterismo, que es lo que se llama una trombectomía mecánica, en la que introducimos un catéter por la ingle, lo navegamos a través del cuerpo del paciente hasta llegar a la zona del trombo a nivel cerebral y lo aspiramos, nos lo llevamos con una especie de muelle y así conseguimos que la sangre vuelva a circular de forma normal en el cerebro. Ya hemos visto cómo la edad de la persona que ha sufrido un ictus y su estado de salud previo son factores importantes que van a condicionar la recuperación. Ahora también podemos saber cómo va a evolucionar gracias a un descubrimiento de un grupo de investigadores del Ciber de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Navarra,
que ha sido publicado en la revista científica Journal of Neuroinflammation. Estos expertos han demostrado con un estudio en más de 400 pacientes que la detección de una proteína inflamatoria denominada calprotectina se relaciona con un peor pronóstico de los enfermos que han sufrido un ictus isquémico. A más cantidad de esa proteína, peor evolución. Lo que hemos visto es que tiene la capacidad de predecir eventos o malos eventos a 3 meses. En este sentido, por concretar, aquellos pacientes que tenían niveles de esta proteína por encima de un valor, a los 3 meses tenían 4 veces un riesgo mayor de fallecer. En general, a una mayor gravedad del ictus, peor es la evolución del paciente a 3 meses vista, pero este hallazgo aporta algo más. Independientemente de cómo haya sido la gravedad del ictus al inicio, también añade valor pronóstico a qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses. Eso va a permitir a los médicos que tratan a pacientes de ictus saber cuáles van a evolucionar peor. Y les va a permitir incidir en una monitorización más estrecha, en tratamientos más agresivos, por ejemplo. Es una herramienta para los clínicos. No obstante, de momento no hay un tratamiento concreto para rebajar el nivel de la calprotectina, y es precisamente eso en lo que se trabaja ahora. A nivel experimental sí que se están realizando estudios en los que se han visto que en animales a los que se les producía un ictus isquémico, si les inhibías esta proteína o los vacunabas frente a esta proteína, reducías el tamaño del infarto cerebral, el edema y también la aparición de la trombosis. La detección de esta proteína es sencilla, basta con un análisis de sangre. En todos los pacientes que han sufrido un ictus aparece con valores altos, pero es a partir de un umbral determinado cuando el pronóstico de supervivencia a 3 meses empieza a ser preocupante. Entonces, ¿la recuperación del paciente está muy ligada a la atención precoz? Es fundamental. Nosotros decimos que el tiempo es cerebro en el ictus porque por cada minuto que pasa sin tratamiento el paciente va a perder 2 millones de neuronas y hasta 12 kilómetros de conexiones nerviosas. Entonces es fundamental que llegue lo antes posible para que nosotros podamos limitar el crecimiento de ese infarto cerebral o el crecimiento de la hemorragia cerebral y limitando eso conseguiremos que el paciente tenga menos secuelas. Claro, ¿y esas secuelas hasta qué punto se pueden recuperar? Pues depende de los casos, evidentemente. Nosotros desde el primer momento que atendemos al paciente en una unidad de ictus ya empezamos el proceso de rehabilitación, inicialmente con fisioterapia pasiva y a medida que el paciente está más estable ya vamos incorporando técnicas de rehabilitación más activa, de logopedia para el tratamiento del lenguaje y de terapia ocupacional. El plazo en el que una persona que ha sufrido un ictus puede llegar a recuperarse del todo o alcanzar el máximo grado de recuperación es variable, depende de cada persona. En general se estima que el mayor porcentaje de recuperación se consigue en el primer año, fundamentalmente los 3 primeros meses y luego primer año. Por lo tanto, ya lo hemos visto, la actuación rápida una vez que ha sucedido el ictus es clave para salvar la vida del paciente y reducir las secuelas. En todo caso, la prevención es lo más importante. 8 de cada 10 ictus se pueden evitar. Seguimos adelante en nuestro diagnóstico de hoy. Las familias también se ven muy afectadas cuando uno de sus seres queridos sufre un ictus. Por eso hemos trasladado un equipo hasta una asociación de familiares de estos pacientes para ver cómo es su día a día. Cada año se producen en España 120.000 diagnósticos de ictus. No podía hablar, no podía decir nada, que estoy bastante afectado. Toda la parte derecha. La incapacidad para expresarse es muy frustrante. Si no puede recuperar comunicadores o sistemas alternativos de comunicación. Una alteración del flujo de la sangre que llega al cerebro en el que es determinante una rápida asistencia médica. Noté que era un ictus porque como yo había tenido anteriormente otro ictus. Actuar de manera rápida y ponerse en manos de los profesionales de las unidades de ictus. El 50% de los pacientes de unidades de ictus, como esta de Aspain en León, se recupera al 100%, pero puede ser un proceso lento. Ellos enseguida quieren volver a conducir, volver a caminar, pero son objetivos a muy larga distancia. María y Ana, suegra y nuera, sufrieron un ictus en apenas 10 días. Muy mal, cuando ya pegué el golpe ya en la habitación nos animamos
la una a la otra. Se trabaja a todos los niveles, vestirse, comer o asearse, o actividades más complejas como ir al supermercado. Cada vez están viendo más casos de personas jóvenes con secuelas de memoria, deglución o agresividad. Se trabaja mucho, pues, en este caso con las familias, porque bueno, al final también tienen que entender que es por el daño, no es que bueno, la persona se haya vuelto agresiva porque sí o porque quiera o decida hacerlo. Una carrera de fondo para recuperar su vida anterior. Bueno, pues nos acercamos ya al final de nuestro diagnóstico de hoy. Vamos a darle voz ahora a nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Álava Reyes, que nos va a hablar del ictus, de las secuelas y el dolor que produce tanto en los pacientes como en sus familias. El ictus marca un hito en nuestra vida. Es durísimo porque viene de golpe y de repente la persona siente que ha perdido todas sus facultades. Cree que a lo mejor no va a poder volver a hablar, que no va a poder caminar, que no va a tener autonomía para desenvolverse en su vida. Por favor, las personas que estamos a su lado, no le deis consejos, no le digáis que no se preocupe, no le sirve. Lo que necesita en ese momento es tu compañía, tu cercanía, tu seguridad, tu confianza, el saber que realmente va a salir adelante. Necesita tiempo, pero necesita sobre todo afecto y necesita que pensar siempre que nunca le vamos a abandonar. La persona que tiene un ictus necesita prepararse para un proceso de rehabilitación largo e intenso, sabiendo que al principio se va a desesperar, pero que después va a empezar a ver ese camino. Cariño, afecto, seguridad, positividad, confianza y un pequeño empujón. Nunca consejos. Tenemos que dejarlo aquí por hoy, les esperamos dentro de 7 días, no se olviden de su cita semanal con diagnóstico porque volveremos con otro interesante asunto de salud contado, ya saben, desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces.